Mira, Ajá. ¿qué le parece a usted? Sí. Yo creo que dicho. Bueno, dicho, Nah, claro, es una etapa más de la vida. Seguro. Bueno, Seguro. Es así. pasa que aprender a ser viejo a veces implica mucho aprendizaje, ¿no? Bueno, pero vamos a la Doctor, temática. bueno, hablando justamente de la vida, ¿no? Y la evolución de la misma, ha cambiado la expectativa de vida, ¿no? A medida que las sociedades han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Y por supuesto se va ampliando de alguna manera, Claro, ¿no? usted menciona un término, tiene una frase, expectativa de vida. Eso sí ha ido cambiando a través de la historia, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que tiempo máximo de vida que uno puede vivir, que si después nos extendemos en esta terminología. Lógicamente, imagínense que lo señala la historia de la humanidad y los censos en Argentina. Por ejemplo, el censo en la Argentina de 1914 había un 3,2% de personas adultos mayores, llaman ahora, ¿no es cierto? Claro, sí. Que un 3,2% de adultos mayores. El censo en 1970 ya había un 7,8% de la población total. Y ya actualmente pasa el 15%. Así que fíjese desde el punto de vista poblacional del censo cómo hay cada vez personas que llegan a adulto mayor, que después vamos a ver qué edad se establece que es convencional. Claro. Ahora, lógicamente, a través de la vida, a través de toda la historia de la humanidad, lógicamente, en la antigüedad, en la edad de hierro, por ejemplo, las personas no vivían más de 38 años. Usted tiene que sacar un promedio en todo esto del que muere a los 3 años como el que muere a los 40. En la Grecia clásica, antes de Cristo, era de 40 años la expectativa de vida. En la época, por ejemplo, por dar así hechos de la historia, en 1400, 1492, pongamos entre comillas el descubrimiento de América, la expectativa de vida llegaba a los 50 años. Y hoy ya llega a los 76 años. Esto depende, lógicamente, porque no es lo mismo la expectativa de vida en Japón, en la Argentina, Uruguay, que en algún país africano, que después vamos a terminar con un concepto de salud, ¿no es cierto? Pero ha ido variando esa expectativa de vida. Fíjese que incluso, por ejemplo, en las islas Okinawa de Japón y en otros muchos lugares, las personas pasan los 100 años. Y hay personas que ya han llegado a vivir 120 años. Y esa es la expectativa de vida, como le decía, es diferente al tiempo máximo de vida, que es más o menos unos 120 años, porque eso está regido por los genes, es genético. Es decir, todo esto, la genética incide en esta longevidad en un 30%, ¿no es cierto? El estilo de vida de uno, otro 30%. El estilo de vida que ya hemos visto en otros, qué hago yo con mi diabetes, qué hago con mi hipertensión, me trato, me controlo, el estrés, todos los factores de riesgo que hemos hablado, y después depende también del medio ambiente. Y después acuérdense que dijimos que el campo de la salud era, ¿no es cierto?, estaba dado por el estilo de vida, el medio ambiente, la genética y los sistemas de salud. Lógicamente, si nosotros tenemos un infarto en Chacabuco, rápidamente nos internamos, hacemos una ampollita de streptoquinasa, lo que sea, disolvemos el infarto y salimos adelante y nuestra expectativa de vida progresa. Pero si estamos en Jujuy, ahí en las montañas, nos agarra donde no hay estos sistemas de atención rápido, es probable que esa persona lamentablemente pueda fallecer por un infarto. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Depende de todo eso el campo de la salud. Lógicamente que también, como le digo, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los factores que han contribuido, ¿no? Contribuido a esta expectativa? Y bueno, son los progresos médicos,
Recién con usted estábamos hablando del páncreas artificial, incluso en Estados Unidos se va a colocar un aparatito debajo de la piel que va a infundir, para las personas diabéticas tipo 1, va a infundir la insulina necesaria, va sensando el azúcar en la sangre y va inyectando. Usted estábamos hablando de un páncreas artificial, ahora que se maneja con el celular que uno tiene. Así que eso es un producto del estudio del CONICET, ¿no? CONICET, de los científicos que Cavallo y otros lo mandaron a lavar los platos, ¿no? Después no quiero distraerme de toda esta problemática, ¿no es cierto? El progreso de los antibióticos, ¿no es cierto? Los sistemas de salud. ¿Sabe qué? Si hacemos un raconto de la evolución, de la existencia de animales, fíjense que la mosca cachipolia, hay una mosquita que cachipolia vive un día. Fíjese, la abeja vive un verano, la mariposa un año, el tigre, con nuestros canes, más o menos unos 30 años, ¿no? Pues, por ahí estamos, ¿no es cierto? El águila real ya se va a los 55 años. El elefante, los 70 años, un promedio, ¿no es cierto? El pulpo gigante, ya a los 100 años. Y la tortuga de las Islas Galápagos con el ser humano están programados para vivir 120 años. Y una planta, la secuoya, vive 5.000 años. Claro. Es un ser vivo también. Es un ser vivo también, claro. Así que ahí tiene usted lo interesante de toda esta temática, ¿no? Por eso después vamos a hablar algo, cómo prepararse para esta vejez, ¿no? Ahora, doctor, siempre usted maneja números y demás, ¿no? Y datos, pero con la población mundial actual, ¿cuántos son adultos mayores en el día de hoy? Más o menos ¿cuánto estamos? En más de 7.000 millones, ¿no? Sí. Y más o menos se calcula más de 850 millones de personas que son adultos mayores que ya sobrepasaron los 65 años, ¿no? Y lógicamente esto implica ya otras necesidades para ese ser humano, que no es solo un ente biológico, sino que tiene una estructura psicológica, vive en un medio social, por lo tanto va a aparecer nuevas necesidades en la sociedad, en los sistemas de salud, para satisfacer a esta población, este adulto mayor, que cada vez es mayor el número. Entonces, por eso yo digo que hay que aprender a ser viejo, ¿no es cierto? Que todos somos una persona única en un momento especial, somos seres dotados de individualidad, de racionalidad, de dignidad, de libertad. Entonces aprender a ser viejo es uno de los últimos aprendizajes de la vida. Y como dije, poca gente sabe ser vieja. Claro. ¿La vejez es un castigo? ¿O es el dichoso tiempo libre que siempre se soñó? Es un conflicto desgarrador, planteo yo, que la sociedad disimula y trata de olvidar. Por eso que hay que prepararse en la juventud para una auténtica vejez, que es una edad gloriosa que culmina toda vida, ¿no? Sin duda. Ahora, doctor, si lo definimos, ¿qué es vejez? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, vejez es un poco así empíricamente, ¿no es cierto?, es la edad de la declinación, de la prudencia, de la experiencia, a veces de los renunciamientos, del equilibrio. Eso es lo idealizado de la vejez, pero, o la edad de todas las calamidades, dicen algunos, ¿no? Ahora, preguntarse qué es la vejez no es lo mismo que preguntarnos por qué envejecemos, distinto. Claro. La problemática. Generalmente el niño está protegido y rodeado por los padres o tutores que lo preparan para una vida futura, pero lleno de protección. En cambio, muchas veces el viejo está librado al azar y muchas veces se convierte en un problema. Entonces, usted tiene un sentido idealizado de la vejez y un sentido de calamidad. Entonces, busquemos el término medio, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuándo comienza esa vejez? Cuando nacemos ya comenzamos sí, no está equivocado usted en lo que dice. Mire, uno dice siempre que uno tiene 4 edades, ¿no? La que marca el almanaque, la que los demás dicen
que uno tiene, la que uno siente que tiene, y la verdadera, que es la edad de las arterias. Ahora, 65 años es una cuestión convencional sobre el adulto mayor. Fíjese que en la guerra de Corea, por ejemplo, jóvenes norteamericanos que caían en estas guerras, que yo siempre... la guerra significa el fracaso del espíritu, la inteligencia humana para resolver los problemas, y se tiene que ir a la muerte del ser humano. Se han hecho autopsia, necropsia de estos jóvenes soldados, y ya tenían muchos las arterias endurecidas. Cuando hablamos de aterosclerosis dijimos que precisamente aterosclerosis significa endurecimiento de las arterias, ¿no? Así que ¿sabe qué pasa? Acá se establece otra problemática que hemos hablado con usted, que es ya qué diferencia a un viejo de a un senil. Porque generalmente la palabra viejo está desprestigiada, la confunden las personas con senil, y no es así. El viejo, como dije, la edad de la prudencia, la experiencia, el equilibrio, ¿no es cierto? Y viejo es el que lleva sobre sí, ¿no es cierto?, el envejecimiento propio del transcurso de los años. No vemos nada normal en él. Hemos hablado de la función y el rendimiento de esa persona. Está disminuido cuantitativamente esa función y el rendimiento. En cambio, el senil, ¿no es cierto?, es el que recorre ese mismo camino, pero el viejo normal termina en la ancianidad, pero el senil va recorriendo ese camino, pero por la genética, por el estilo de vida, por el medio ambiente, por los sistemas de salud, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si no pudo resolver ese infarto, esa trombosis, quedó lesionado ese músculo, ya tiene ese músculo cardíaco, después va a traer una insuficiencia cardíaca, una angina de pecho, y ya le disminuye la función y el rendimiento. Entonces ya, por eso le digo yo, y entonces en ese aspecto, el senil recorre ese camino que lo lleva a la decrepitud. En lo somático se llama decrepitud, es decir, yo quiero hablar con usted y me falta el aire, en cambio, si lo lleva a la parte mental, eso termina en la chochera o la demencia, ¿no? Bien, doctor, pero sí. Entonces en la sociedad, ¿no? Hay ideas erróneas de alguna manera. Claro. Y aparece el adulto mayor sobre... Y esto es lo que hace usted a través de estas audiciones, etcétera. Hay ideas erróneas. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos que había que informar? Estamos informando, informar para posibilitar el aprendizaje de las personas que están escuchando, que se pueda difundir estos temas. ¿Para qué? Para después desaprender todos esos prejuicios, esos mitos que existen, que la vejez es pasividad, el viejismo, que no puede seguir aprendiendo, que el recuerdo de lo que toda su vida es algo insano, el viejo verde, la vieja loca, etcétera. Todos son prejuicios. Entonces hay que informar, ¿no es cierto?, para posibilitar nuevamente este aprendizaje que nos va a llevar a desaprender todos esos prejuicios, ¿no? Muy bien. Hay que tener presente acá, yo quiero recalcar algo, hay que tener cuidado con el retiro, cuando uno se retira, porque si no está preparado, precisamente a esto tiende, si uno se retira, una pérdida de funciones, después hay inactividad, falta de motivación, crisis psicológicas y físicas, la persona se aísla, tiene pérdida de determinación, eso lo lleva al aburrimiento, a la resignación y por lo tanto a la enfermedad y a la muerte. Por eso que esto tiende a una preparación, ¿no? Preparación psicológica también, psicológica, ¿no? Que hay que llevar social, a cabo para poder entrar en esa etapa, ¿no? Y transitarla. En esta etapa de la vida, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué necesita el adulto mayor? Ya para ir como redondeando el tema, necesita? ¿No? Bueno, lo que yo quería decir también, que hay que recordar que la memoria, la memoria de la persona, del adulto mayor, la memoria
a lo mejor la memoria fluida para aprender algo nuevo, etcétera, puede estar disminuido, pero la memoria cristalina, la inteligencia, estaba hablando de la inteligencia fluida para aprender cosas, puede estar disminuida, pero la cristalina, yo estoy hablando con usted por el bagaje de experiencia, de conocimiento, no he tenido que aprender nuevas cosas sobre esto. Eso está bien. La memoria, de otro aspecto, está conservada. La memoria reciente puede estar levemente disminuida, ya hemos hablado, y la memoria remota está, no vamos a hablar de la memoria, lo mismo que la psicomotricidad, está intacta. Lo que pasa que, como todo, hay que estimularla, tanto la inteligencia, la memoria, los movimientos, etcétera, hay que estimularlo y mantenerlo permanentemente en acción, actividad, ¿no? Eso exacto. Es muy importante. Y usted me decía lo otro que me había preguntado. No, ¿qué necesita, no, el adulto mayor? Bueno, decía un poco usted mantener esa actividad permanente, sí, ¿no? Sí, para poder todo eso es fundamental, ¿no es cierto? Lo bueno que también, doctor, la sociedad de alguna manera va evolucionando, no solo a través de estas charlas y demás, sino que el propio Estado, tal vez no con el grado que uno que desearía, ¿no? Lo que yo dije del niño sí, pero del adulto mayor a veces está como a la deriva. Haría falta más, pero por lo menos hay algunos esbozos de crear algunas cosas, algunas áreas. Por poner ejemplo en Chacabuco, ¿no? Digamos, las asociaciones de jubilados que intentan algunas actividades, la colonia de los abuelos allí que realizan alguna actividad. Hay un hace falta más, ¿no? Hay un pero brote, exacto. brote verde. Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? De dar charlas, de talleres. Me gustaría que la asociación de jubilados, aparte de los bailes, organice algunas cosas más de estas que son buenas. Bueno, y ocuparse, doctor, en ese marco también un poco desde el Estado de lo que son los hogares o asilos que hay, ¿no? Muchas veces que hay mucha proliferación de lugares privados que muchas veces terminan... No hay una legislación al exacto, respecto, muchas veces no están de manera adecuada. El poder político, el poder público debería recabar información y propagandizar todos estos temas, ¿no? Y generar actividades para esa gente también, ¿no? Porque muchas veces están allí alojados sin ninguna actividad. Sin ninguna actividad. Sin esa nada. Pasividad que los lleva, como dije, al aislamiento y por último a la muerte, ¿no? Bueno, doctor, ya para cerrar entonces, ¿no? Y bueno, la persona, contacto con la sociedad. Usted dijo ahí, están aislados, sentados. El contacto con la sociedad es fundamental. Un buen pasar económico, socioeconómico, bueno, eso fluctúa de acuerdo a las políticas que implementen los gobiernos de turno, ¿no es cierto? En tercer lugar, un mínimo estado psicofísico. Es decir, ahí ya entra a jugar, como le digo yo, el estilo de vida, el diagnóstico precoz, lo que yo llamo la medicina preventiva, diagnóstico precoz, promoción de la salud para prolongar la vida. Y por último, el trabajo u otras actividades, es muy importante. Sin duda. El trabajo u otras actividades. Está también en la calle Avellaneda, ahí también funciona, hay actividades culturales también, múltiples, eso hace muy bien. Entonces, elementos hay para tener una vejez dichosa, ¿no? Y vamos terminando, porque el tiempo apremia, ¿no es cierto? Acuérdese entonces que definimos la salud, ¿no es cierto? La salud como no solamente la ausencia, no solamente como la ausencia de enfermedad, sino el pleno bienestar físico, psíquico y social. Recalcando que una persona puede no tener angina de pecho y diabetes, pero estar enfermo si no tiene trabajo, si no tiene cloaca, si no tiene luz, etcétera, etcétera. Ese es el concepto totalizador de la salud, ¿no es cierto? Y bueno, yo digo que llegar a adulto mayor o viejo debería significar, a veces, esto que voy a decir, ¿no? No ser una carga, sino un privilegio, no ser una pérdida, sino la capitalización de las experiencias, no ser sinónimo de ideas en blanco, sino de conversaciones amenas, y así recobrar su sentido, ser la memoria viviente que les abre paso a las nuevas generaciones. Muy bien, lindo.